Vamos a analizar este video para entender lo que es el método científico y cuáles son los pasos que se siguen para poder obtener conocimiento. Posterior a ello, veremos un ejemplo para que ustedes puedan hacer una actividad y puedan obtener el conocimiento aplicado. El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Para poder ser calificado como científico, debe basarse en el empirismo, en la medición y además debe estar sujeto a la razón. Veremos los pasos del método científico. Según el filósofo inglés Francis Bacon, las distintas etapas del método científico son la observación, que permite analizar un objeto según aparece ante la realidad. La inducción para distinguir los principios particulares de cada una de las situaciones observadas. Esto es, tenemos que desmenuzar el problema y analizar cada una de las partes para poder entender. Una vez que hacemos este análisis y que nos formulamos preguntas, nos podemos dar una idea de lo que puede explicarse ante lo observado. A eso se le llama una hipótesis, una idea planteada a partir de la observación y de acuerdo a ciertos criterios. Una vez que tenemos la idea de la hipótesis, se llevan a cabo diferentes experimentos para comprobar o refutar esa hipótesis. La teoría permite explicar la hipótesis más probable, analizando los datos de los experimentos. Y por último se extraen las conclusiones de la teoría formulada. Los pilares del método científico es la reproducibilidad, que es la capacidad de repetir los experimentos. Por eso las publicaciones científicas incluyen todos los datos sobre los experimentos realizados. Si no aportan los datos que permitan repetir el mismo experimento, no se considera un conocimiento científico, un experimento científico. La refutabilidad es otro de los pilares, porque toda hipótesis o afirmación científica puede ser refutada, es decir, que debe al menos poder imaginar un enunciado empíricamente comprobable que contradiga la afirmación original. Acuérdense que el conocimiento siempre se aplica para que otras personas lo puedan probar. A lo mejor la teoría que nosotros tenemos funciona sobre ciertas circunstancias en determinado ambiente y puede ser que omitamos información y para ello debemos de publicar. Se debe publicar todo lo que estamos realizando para que otras personas lo puedan repetir. Este ejemplo que les voy a dar para seguir los pasos del método científico me llama mucho la atención por la manera en cómo se realizó. El beneficio fue bueno, pero van a ver que este tipo de experimento pues ya no es posible. Este experimento lo hizo Edward Jenner, un científico. En esa época, pues la viruela era una enfermedad muy peligrosa, mataba al 30% de los infectados, dejaba cicatrices en los sobrevivientes o les causaba ceguera. Sin embargo, la viruela en el ganado era leve y se podía contagiar de vaca a humano por las llagas ubicadas en las ubres cuando las ordeñaban. Y Jenner descubrió que muchos trabajadores de la lechería sostenían que si se habían contagiado de viruela del ganado no se enfermarían de la viruela humana. La observación, poniendo los pasos del método científico, era la creencia de la inmunidad a partir del contagio de la viruela del ganado. A partir de esta observación, Jenner continuó con el siguiente paso del método científico, sosteniendo la hipótesis de que esa creencia era cierta, elaborando los experimentos necesarios para poder comprobarla o refutarla. Su hipótesis: el contagio de la viruela del ganado da inmunidad a la viruela humana. Se desarrolló el experimento, aunque les aclaro, no serían aceptados hoy en día, ya que fueron
realizados en humanos, y aunque en ese momento se aplicó, pues experimentar con un niño hoy sería inadmisible. Jenner tomó material de la llaga de viruela de una vaca infectada y lo aplicó al brazo de un niño, que era el hijo de su jardinero. El niño se enfermó durante varios días, pero luego se recuperó totalmente. Siguió con el experimento. Una vez que se alivió el niño, tomó material de una llaga de viruela humana, se la aplicó al mismo niño y se observó que no contrajo la enfermedad. Luego de esta primera prueba, Jenner repitió el experimento con otros humanos y publicó sus descubrimientos. Conclusiones, pues la hipótesis fue confirmada. Por lo tanto, infectar a una persona con viruela vacuna protege contra una infección de viruela humana. Posteriormente, la comunidad científica pudo repetir los experimentos de Jenner y obtuvieron los mismos resultados. Entonces, les pongo este ejemplo para que se vean cómo se desarrolla el método científico.